Bueno, buenos días, mi nombre es Vladimir Quiñones Cárdenas, soy estudiante de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en la Facultad de Ingeniería, perteneciente al Colegio de Ingeniería Industrial. El día de hoy voy a hablar de esta infografía presentándola, la cual trata del tema de electroestática. Para empezar, vamos a hablar de la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad física intrínseca de algunas partículas subatómicas que se manifiestan mediante fuerzas de atracción o de repulsión. Bueno, entre ellas, a través de campos electromagnéticos, la materia cargada eléctricamente es influida por los campos electromagnéticos, siendo a su vez generadora de ellos. También vamos a definir el concepto de un electrón. Un electrón es un tipo de partícula subatómica que presenta una carga eléctrica negativa y orbita activamente el núcleo atómico compuesto pues, por protones y por neutrones, como ya es bien sabido, que presenta una carga eléctrica positiva. Seguido de este tema vamos a hablar de qué son los conductores, semiconductores y aislantes. Dado a que la electricidad es una corriente de electrones en constante movimiento, los conductores serán los materiales, o sí, aquellos materiales que permitan la conductividad del flujo de electrones. Pues como aquí lo menciona, son materiales que permitan que los electrones se muevan con una mayor libertad. En este caso, la mayoría de metales cuentan con esta propiedad física, hablando de ser conductores. Uno de los mejores conductores es bien sabido que es el oro, pero pues obviamente sería muy costoso hacer cables y instrumentaria de oro, ya que no se cuenta con la suficiente cantidad y por eso es que es más utilizado el cobre. Los aislantes impiden el flujo de electricidad a lo largo de un material, actuando como barreras por la forma en que están unidas sus moléculas. Es decir, hablamos de aislantes como los materiales, aquellos materiales que no conducen electricidad o pues evitan ese flujo de electrones. Es decir, la mayoría de los plásticos cuentan con esta capacidad. Por eso el recubrimiento de algunos instrumentarios eléctricos, por así decirlo, en su mayoría cables, son cubiertos con plástico, que es un material aislante. Y por último, los semiconductores por su parte están en un punto intermedio entre estos dos materiales, los cuales son los conductores y los aislantes. Vamos a hablar también de la carga por contacto y la carga por inducción. Una carga por contacto se produce si se toca un cuerpo con otro cargado eléctricamente. Cuando esto ocurre, se produce un paso de electrones, así se conoce, de un cuerpo al otro, con lo cual se electrifica. Y pues la carga por inducción consiste en acercar un objeto cargado a otro. En él se puede experimentar una serie de redistribución de cargas. De esta manera, cuando obtenemos, por ejemplo, en una esfera, en la cual se concentran cargas positivas, basta con aislar eléctricamente la misma para que se conserve esta carga cuando nos inducimos a ella. Bueno, también vamos a hablar de la famosísima ley de Coulomb, la cual enuncia que la magnitud de cada una de las fuerzas eléctricas con que interactúan dos cargas puntuales en reposo es directamente proporcional al producto de la magnitud de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si son de signo contrario. Si son cargas positiva, negativa, 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 positiva, positiva o positiva, negativa. Bueno, aquí tenemos la fórmula y bueno, igual hablamos de que F es, hablando ya del desglosamiento de esta fórmula, es que F es la fuerza eléctrica de atracción o repulsión y esta tiene una unidad en newtons. K, que es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. Q, que es el valor de las cargas eléctricas medidas en Coulomb. Y R es la distancia que separa las cargas y que es medida en metros. Bueno, también vamos a hablar del campo eléctrico, que el campo eléctrico se define como toda la región del espacio que rodea una carga eléctrica estática, tal que acercar una carga eléctrica positiva de prueba se manifiesta con una fuerza de atracción o de repulsión. El campo eléctrico se manifiesta alrededor del espacio volumétrico de una carga electrostática como un campo de fuerzas conservativas.
el cual se puede detectar mediante la ubicación de una carga positiva de prueba en esta región. Y bueno, ya por último vamos a hablar de la tensión eléctrica o la diferencia de potencial. La tensión eléctrica o diferencia de potencial es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial entre dos puntos. Es decir, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro, por eso comúnmente se le denomina voltaje, su unidad de medida es el voltio. Y pues los capacitores y la capacitancia. Un capacitor es un dispositivo para almacenar energía potencial eléctrica, carga eléctrica y por ende un campo eléctrico. Y pues la definición de capacitancia es la capacitancia de un capacitor se define como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellas. La capacitancia siempre es un valor positivo y de potencial entre ellos. Podemos entenderla como una medida de capacidad para almacenar cargas eléctricas de un capacitor. Esa sería la definición más establecida. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por ver el video y hasta pronto. Gracias.